No sé por qué situación está atravesando. Tal vez está pasando por un momento de crisis, por un momento de angustia, de enfermedad, por un momento de adversidad, de confusión. Tal vez el Señor ha prometido estar con usted y con todos nosotros en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Aun cuando no lo miremos, Dios ha prometido estar allí en su soledad, en su escasez, en su enfermedad, en la crisis, en el desempleo, en el momento de tensión en su hogar, en su matrimonio, en la prueba, en la tentación. El Señor ha prometido estar. Lo que Él dice es que hay que invocarlo. Y la palabra invocar aquí originalmente es la misma palabra que usa el escritor de Jonás cuando dice: estando en la profundidad, en lo oscuro, invoqué a Jehová desde lo profundo del Seol, porque Jonás creía que estaba ya en el Seol, en el lugar de los muertos, y dice: desde lo profundo del Seol, allí invoqué al Señor y Él me escuchó, oyó mi clamor y me sacó de la oscuridad y del momento de la tortura, del momento de crisis. Es en el momento en el que nos encontremos que tenemos que invocar al Señor. Usted debe invocarlo, clamar, interceder, pero sabemos que Dios a cada persona lo pasa por procesos distintos y que el proceso de Dios en su vida puede durar unos días, unas semanas, unos meses. Los procesos de Dios en una persona, Dios espera que usted clame, interceda, no se rinda, no dé por vencida su fe, no se languidezca, no vuelva atrás, no diga: Dios no me oye, Dios no me escucha. Como me escribía alguien: Dios se olvidó de mí, mi hogar, mi matrimonio, mi esposo, mi esposa, mis hijos. Dios en esta noche te dice: estaré contigo en la angustia. Cuando clamares, yo responderé, dice el Señor. Y muchos de los que llevaban años en las iglesias se han descarriado, y se han descarriado en este aislamiento, porque no van a un culto. Como no se puede ir a un culto, entonces no se conectan al culto en vivo, no se congregan allí con su familia para oír la predicación. Y hay gente que no puede estar en un culto, en una predicación, escuchando a su pastor o al otro pastor o a la iglesia, sino que están allí inquietos, viendo novelas, viendo noticias, viendo películas. Y esa vida espiritual en algún momento se tiene que morir, porque no hay ayuno, no hay oración, no hay búsqueda, no hay una lectura bíblica, no hay un estudio de la palabra. No participan en la vigilia, no participan del devocional, no participan del retiro, no participan del ayuno, no participan del culto en línea, no participan de nada. Tienes nombre de que vives, pero están muertos. Hay gente que le quedó solamente el título de creyente, están muertos, no tienen vida espiritual. Pero así como muchos se han apartado en estos momentos de angustia, en estos momentos de aislamiento, también Dios ha rescatado a muchas personas desde sus casas, a través de las transmisiones, a través de los cultos de la vigilia, a través de esta crisis. Muchos hombres y mujeres han venido a los pies de Cristo Jesús para arrepentirse de verdad, porque entienden que los días que vivimos son días difíciles. Y es aquí la importancia de que usted, hermana y hermano, saque tiempo para orar. Es sumamente importante que usted, pastor, líder, músico, amigo, saque tiempo para orar. La oración no puede ser algo aislado, no puede ser algo si me queda tiempo, si no estoy cansado, si no me da sueño. Usted tiene que hacer de la oración una prioridad en su vida. Tiene que haber un momento de su vida diaria donde usted se arrodille en algún lugar a orar. No a balbucear solamente, no a hacer un juego de palabras, no arrodillarse 5 minutos y a levantarse ya. A orar, a interceder, a llorar, a quebrantarse, a sacar horas y horas si puede en la presencia de Dios, para que el Señor rompa esas cadenas que quieren destruir su matrimonio, su hogar, sus hijos, su salud, para que Dios quebrante toda obra de Satanás. Eso será posible cuando usted ora y clama y ora, intercede y ata y reprende los demonios y los espíritus inmundos que quieren venir a atormentar a su familia y atacar su hogar y a romper la bendición. Usted se une en oración
y el poder de Dios ata y reprende los demonios de ruina, de miseria, de muerte, de maldición, porque la oración desbarata los planes del infierno. ¡Aleluya! Pero si usted no ora, porque se queda dormido, porque dice que no le queda tiempo, porque se la pasa mirando televisión todo el tiempo, usted deja de orar por dedicarse a otras cosas que no le edifican, entonces la oración realmente se está convirtiendo en usted en una profunda necesidad. Si usted no ora porque se la pasa distraído viendo otras cosas, usted no ora porque se la pasa durmiendo, usted no ora porque se la pasa trabajando, usted no ora porque se la pasa muy ocupada o muy ocupado, usted no ora porque no le queda tiempo, tengo que decirle que la ausencia de oración, la falta de oración va a desencadenar múltiples problemas en su matrimonio, en su vida, en su carácter, en su genio, en su economía, en su vida espiritual, y todo lo que usted tenga se le va a destruir y se le va a derribar, porque la única forma en la que podemos sostener lo que Dios nos ha dado es a través de la oración de rodillas. Un ministerio, una iglesia, una salvación, nuestros hijos se sostienen de rodillas, a más que hay que hablar, a más que hay que amarlos y quererlos, claro que sí. Pero cuando usted se arrodilla, y es cuando libramos las batallas espirituales en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando usted ora, es cuando se libran las batallas en el mundo espiritual. Alabado el nombre de Cristo Jesús. Y allí es cuando la Biblia dice: orad sin cesar, orad continuamente, recibid toda la armadura de Dios, la oración y todo aquello que usted y yo podamos vencer en el nombre de Cristo Jesús. La oración, hermana, hermano, pastor, obrero, líder, músico, mujer, la oración es el arma que nos permite poder ubicar al diablo en su lugar, a los demonios, a la carne, a la tentación. Porque usted, que es una persona carnal, es una persona que lucha con tentaciones de los ojos, de la carne, con todo tipo de tentaciones sexuales, inmorales, perversas, usted debe llevar toda esa debilidad en oración, en el altar del sacrificio, orando, orando, orando. Dice el historiador de Martín Lutero que pasaba 12 horas de rodillas orando, porque decía Martín Lutero: si permito por un instante que esta mi carne se levante, seré hombre muerto antes que el Papa me quite la cabeza o me queme en la hoguera. Mi carne me habrá destruido. Y pasaba 12 horas de rodillas allí, y era como obtenía las grandes victorias de parte del Señor. Si usted es una persona débil en la carne, una persona que no puede controlar los apetitos, los deseos, la debilidad, usted necesita meterse en oración, en intercesión, desconectarse, apagar su teléfono, apagar la radio, apagar la televisión, cerrar el computador, tirarse en un rincón, en un lugar donde nadie lo interrumpa, y que usted puede orar, interceder, llorar, sudar, gemir, sentir la presencia del Señor, que usted puede ser victorioso en todo tipo de tentaciones. Si no, la carne lo gobernará y lo atará una vez más al pecado de esclavitud, en todo ese tipo de cosas en las que Dios ha querido liberar. ¿Qué es lo que hace la oración, hermana, hermano? Escúcheme. La oración hace que el Espíritu de Dios venga sobre usted. Cuando usted ora, cuando usted intercede, cuando usted clama, allí el Espíritu desciende para darte fuerzas, para darte de nuevo. La palabra de nuevo es una palabra que está traducida en el griego, que significa un ánimo doble o fuerza renovada. Entonces, cuando ellos oraron, el Espíritu Santo vino sobre su vida, y con denuedo, es decir, con más fuerza, con más pasión, con más entrega, con más disposición, empezaron a predicar la palabra, empezaron a proclamar el evangelio. Porque es que cuando se ora de verdad en la presencia del Señor, viene el Espíritu de Dios y nos toca, nos ministra, nos quebranta, nos usa, nos llena de la fortaleza. Usted está orando allí en algún momento y siente que las fuerzas se le acaban. El Espíritu de Dios viene para darte fuerza, y tal vez tú estás orando y dices: voy a orar ya por estas últimas 10 personas, y el Espíritu Santo dice: aún faltan otras 500 más. Sigue orando,
ya oraste 1 hora y el Espíritu te da fuerza y dice, ora otras 2 horas, porque todavía hay que clamar por los hogares, por la obra, por la iglesia, por los hijos, por el matrimonio. Y cuando usted ora, el Espíritu viene sobre tu vida y te da fuerza para orar con denuedo, con fuerza, con vigor, con autoridad. Y Dios quiere, hermano y hermana, llenarte de su presencia, darte el poder del Espíritu Santo para que ores, no una oración vaga, no una oración perezosa. No estamos para hacer oraciones cortas, no es un momento para dormirnos, no es un momento para perder el tiempo. Estamos en los días en los que hay que orar y clamar, porque el diablo sabe que le queda poco tiempo y ha salido para hacer daño por toda la tierra. Pero usted y yo debemos estar de rodillas, orando, clamando, intercediendo, reprendiendo, atando, echando fuera demonios y obrando en el poder del Espíritu Santo a través de la oración. Autoridad, en discernimiento, podamos recibir ministración, recibir fuerza para predicar, para hablar, para compartir, para tener el carácter de enfrentarnos al pecado y reprender todo aquello que no proviene de parte de nuestro Dios. Sino que Pedro pensaba que veía una visión, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Aleluya. Mire, hermanos, termino con este pasaje que hemos leído. Esto nos habla del poder sobrenatural que se puede lograr, de las respuestas sobrenaturales que se pueden conseguir a través de la oración. ¿Qué pasó con Pedro? Herodes lo capturó, lo metió a la prisión, lo ató, lo amarró y lo puso allí en condiciones totalmente imposibles de librarse. Puso toda una guarnición de soldados y lo ató con cadenas. Pero ¿qué hizo la iglesia? Mientras Pedro estaba cautivo en la prisión, la iglesia estaba orando, intercediendo, gimiendo, rompiendo cadenas a través de la oración. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. Hermano, hay mucha gente cautiva por el diablo en las prisiones, en las cadenas, en la cárcel. Hay familias cautivas, hay niños, como decía ahora mi esposa, hay niños cautivos por la tecnología, por los juegos en línea, juegos satánicos, juegos diabólicos. Hay padres que no saben qué hacer, hay hijos que le están diciendo a sus padres que se van a matar, que se van a quitar la vida si les quitan el computador, si les quitan el celular, si no les dejan tener novia, si no les dejan salir, si no les dejan aquello, si no les dejan lo otro. Hay hogares que están cautivos por el diablo, hay vidas que están en la prisión, hay pueblos enteros que están bajo oscuridad. ¿Cómo podrán ser libres? A través de la oración de nosotros como iglesia. Cuando usted ora, cuando usted clama y yo clamo, Dios puede romper las cadenas, esos demonios de tormento, espíritu de fornicación y de adulterio, de muerte, de suicidio, demonios de posesión y diabólica y de adicción. El Señor puede quebrantar todo aquello cuando usted ora, intercede, como hizo la iglesia. Pedro cautivo, la iglesia orando y Dios interviniendo. Vino un ángel, apareció en la cárcel y le dice a Pedro: levántate, ponte los zapatos, envuélvete en tu sudario, en tu manto y vamos. No hubo prisión, no hubo puerta, no hubo soldados, no hubo cadenas, no hubo candado, no hubo nada que pudiera impedir la liberación de Dios milagrosa de su siervo cautivo. Cuando Dios interviene, Dios puede librar a un marido del adulterio, a un hijo de las drogas, a una hija de la maldad, a alguien de la muerte. Cuando clamamos y oramos, Dios puede traer restauración económica, restauración a la familia, restauración a ese hogar. Cuando clamamos y oramos, Dios puede levantar una iglesia, un pueblo, una ciudad, una nación. Porque, hermano, estamos orando por los pueblos de Colombia. Hay mucha gente que dice que la oración o que la iglesia no tiene nada que ver, pero quiero decirle que muchos
muchos milagros que está haciendo Dios en muchos pueblos y en muchas personas se debe a la oración de la iglesia, de los creyentes que estamos orando. Aún nuestro mismo pueblo de Vitú es testigo del poder de cómo Dios ha guardado nuestro pueblo de esa enfermedad, de ese virus, porque hay un pueblo que ora, y no solamente la iglesia de aquí, hay miles de hermanos orando por nosotros en el mundo entero, y oramos porque la oración hace que las fuerzas del diablo no puedan prevalecer contra la iglesia de Jesucristo. Usted y yo podemos vencer a través de la oración. Hoy usted debe reconsiderar cuánto tiempo dedica a orar. ¿Realmente está orando, hermana, hermano? ¿Realmente está clamando? ¿Realmente está gimiendo? ¿Realmente está sacando tiempo para orar? ¿O usted ha hecho de la oración algo muy pequeño y por ello todas aquellas situaciones se han venido encima una tras otra? Quiero invitarte hoy para que te levantes en el nombre del Señor y puedas confiar en Dios y en su palabra. En la oración hay poder. No sé qué hay una necesidad económica, hay un problema familiar, hay una enfermedad, hay una crisis financiera, hay una crisis familiar, hay una situación de la cual usted ni siquiera sabe cómo va a salir adelante, pero vamos a orar juntos en esta noche. Vamos a creer en ese Dios que prometió, vamos a invocar el nombre de Cristo y Él puede romper las cadenas.